Hola, hola, bendiciones. Les saludamos a todos en el amor del Señor. Todos sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de la iglesia Ives Talca. Hoy es un día maravilloso, tenemos un tema muy interesante y nos está acompañando el día de hoy nuestro hermano Cristian, que es una bendición poderle tener, es miembro de nuestra iglesia, así que estamos felices de que él pueda estar aquí, mi hermano Cristian. Bienvenido. Gracias, pastor. Bueno, saludamos a todos los hermanos que nos están viendo y esperemos que este tema sea de mucha bendición para todos. Sí, hoy teníamos un tema muy interesante y siempre hay muchas personas que se preguntan, ¿no es cierto?, qué propósito tienen en la vida. Y a mí me gusta hacer mucho esta pregunta. ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es Claro, nuestro propósito? ¿Ah? Porque a veces nosotros pasamos la vida primero estudiando, luego trabajando, luego nos casamos, tenemos hijos, trabajamos para los hijos, pero realmente ¿cuál es el claro. propósito por qué Dios nos creó y nos envió a esta tierra? Claro, estamos en constante proceso, comenzando una cosa y terminando otra, como dice usted, tanto en el colegio, en la universidad, o casándonos con hijos, haciendo familia. Pero claro, qué pregunta amplia, a veces incluso un poco difícil saber cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y de hecho, mi hermano Cristian, que cuando se termina una etapa siempre uno encuentra a las personas diciendo cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, alguien que termina su enseñanza media, ¿no es cierto? En otros países su bachillerato para entrar a la universidad. Uno nos pregunta, ¿y qué carrera va a estudiar? ¿Qué quiere Claro, ser en la vida? Muchos no tienen esa respuesta de saber qué es lo que quieren hacer en la vida. Y hay algunos que aún estudiando alguna carrera tampoco están seguros de lo que están estudiando, ¿no es cierto? Entonces es importante y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo, qué propósito Dios tiene en nuestras vidas, cuál es el propósito por el cual nosotros llegamos aquí. Eh, Cuando uno lee el Salmo 73, se encuentra con un salmista llamado Asaf. Y Asaf dice la Biblia que él trabajaba para Dios, era un salmista, y de repente empezó a ver cómo los impíos, las demás personas que no agradaban a Dios, prosperaban, eran bendecidos, y él empezó a ver que les iba muy bien. Sin embargo, él, que estaba haciendo la voluntad de Dios, que estaba sirviendo a Dios, que había descubierto el propósito por el cual servía a Dios, no le iba tan bien a sus ojos, a su parecer, y se produce muchas veces eso, que nosotros comenzamos a comparar a otras personas, queremos ser quizás igual a, no sé, a un claro. futbolista, a, no sé, a alguien que a lo mejor aparentemente por las pantallas le va muy bien. Sí, bueno, cuando nosotros intentamos buscar nuestro propósito, también tenemos que tener cuidado como hijos de Dios en no perder nuestra identidad. Porque cuando intentamos buscar nuestro propósito, pero copiando el propósito del otro, es bastante complejo. Ahora, pastor, ¿de qué forma nosotros podemos ver cuál es nuestro propósito en la vida? O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros y cómo buscarlo? ¿Cómo saber, cómo encontrar ese propósito para no pasarnos una vida entera y buscando y al final terminando nuestra vida sin saber cuál fue realmente nuestro propósito? Y yo creo, mi hermano Cristian, que una de las cosas que nosotros podemos ver y realmente entender, que una de las cosas que Dios quiere que nosotros en esta tierra hagamos, primero es descubrirlo a Él, conocerlo a Él. Amén. Creo que es una de las cosas importantes en esta vida, que nosotros nos preocupamos por muchas cosas materiales. El ser humano siempre tiene esa ansiedad de buscar cierta seguridad o estabilidad Claro, en la mayoría de sus áreas de vida, y principalmente muchas veces la económica. De hecho, que en casa nos mandan a estudiar para que tengamos una claro, mejor vida, qué sé yo. Pero el Señor, sí, Él nos ha mandado a esta tierra con un propósito muy grande. Y el primer propósito que nosotros podemos decir, sí, es uno de los propósitos por los cuales llegamos a esta tierra, es conocer a Dios, conocerlo a amén. Él tal como es. Eh, Creo que una persona que pase toda su vida sin conocerlo a Él, no habrá conocido lo más maravilloso que puede Claro, existir en el mundo, que es conocer a Dios. amén.
Es Por, es la es, llave en realidad para pasar como al siguiente nivel para también saber y conocer nuestro propósito. Primero al Señor, o sea, conocerlo a Él. y de hecho que cuando nosotros, bueno, la mayoría de personas que han tenido esa oportunidad de recibir a Cristo en su corazón, ¿no es cierto?, de conocerlo a Él, pues se produce, yo siempre digo, que así como Jesús marcó la historia de la humanidad y nosotros podemos hablar, no, tal cosa sucedió tantos años antes de Cristo o tal historia o evento pasó tantos años después de Cristo, Jesús vino a marcar la historia de la humanidad. Amén. Y así como marcó la historia de la humanidad, también marca la historia de nuestras vidas. Entonces, Claro. cuando nosotros conocemos a Dios, que es uno de los propósitos por lo cual vinimos a esta tierra, conocer a Dios, Él marca la historia de nuestras vidas. Y por eso muchas veces podemos hablar, estas cosas sucedieron antes de conocer a Cristo, después de conocer a Cristo, todo Claro. fue diferente. ¿Por qué? Porque Dios cambia el corazón, cambia la perspectiva de nuestra vida, la forma de pensar, la forma de sentir de nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que Dios quiere que nosotros podamos encontrar en esta tierra es encontrarlo a Él. Porque si lo Amén. encontramos a Él, encontramos todo. Claro. Y Él se presenta como muchas cosas. Él se presenta como la puerta, se presenta como el camino. Y yo creo, mi hermano Cristian, que usted que ha tenido esa oportunidad, porque yo nací, ¿no es cierto?, en un hogar cristiano. Entonces, a veces a nosotros nos complica un poquito a los que nacemos en el hogar cristiano decir, no, mire, mi vida era esta y después conocí a Cristo y ahora mi vida es otra porque toda la vida hemos estado en la iglesia, toda la vida hemos estado, ¿no es cierto? Y si bien podemos decir, sí, a tal edad yo pude experimentar y tener una relación con Cristo, pero yo encuentro que las personas que ya recibieron a Cristo de una forma adulta, ellos pueden decir, sí, yo viví una etapa anterior a esta. Claro. Y la verdad que nos gustaría saber un poco cómo se produce ese cambio, qué es lo que Dios hace ahí. Sí, cuando sucede, bueno, en mi caso, de recibir a Cristo ya en una edad adulta, uno puede hacer un autoanálisis de lo que era mi yo de antes y mi yo ahora. Y la verdad que es un cambio rotundo. Dios viene a remecer todas nuestras áreas. Y si bien no vamos a estar alejados de dificultades, de problemas, pero la diferencia está en que después que nosotros recibimos al Señor, llenamos esa parte vacía con la que anduvimos toda una vida. Y al final, después de cada tormenta, siempre viene la luz, terminamos como el desierto cuando estamos en las manos del Señor. Y qué maravilloso es poder experimentar, ¿no es cierto?, un cambio y poder encontrar uno de los propósitos por los cuales vinimos a esta tierra, que es Claro. conocer a Dios. Amén. Porque una cosa es oírlo, ¿no es cierto? Claro, Y otra cosa es conocerlo. Una cosa que esté aquí y otra cosa que esté aquí. Es una claro. diferencia muy grande. Y bueno, cuando uno recibe a Cristo, comienza a descubrir un camino nuevo. Y en ese camino nuevo se da cuenta que Dios tiene muchas misiones para nosotros aquí en la tierra. Claro. Dios nos da dones, Dios nos da talentos y nos va encaminando. Él ha trazado un camino para nosotros aquí en la tierra. Y me gusta mucho ese pasaje cuando, y siempre lo hablo, cuando Jesús resucita y él decide, bueno, tenía que irse, pero le habla a sus discípulos, yo no los voy a dejar huérfanos, le voy a dejar otro consolador, le voy a dejar al Espíritu Santo, Espíritu el Santo. cual los va a guiar a toda la verdad del Padre. Entonces, cuando uno conoce a Dios, descubre que Dios es real, Él automáticamente te da el Espíritu Santo que lo va guiando Claro. a toda la verdad del Padre. Y ahí uno encuentra, después de haber conocido a Dios, como que se abre un mundo, ¿no es cierto?, que uno jamás había Claro. conocido, y ahí comienza uno paso a paso a descubrir los propósitos por los cuales Dios lo trajo a esta tierra. Así. Y yo creo que así como hablamos acerca del salmista Asaf, que por un momento él quiso imitar, y lo que usted hablaba, ¿no es cierto?, de que nosotros a veces imitamos a una persona porque en una pantalla, no sé, aparece que es famosa, que hizo tal cosa, y hoy nuestros adolescentes, nuestros niños a veces quieren ser como ellos, ¿no?, que ganan Claro. muchos millones, qué sé yo. Pero realmente, ¿qué es lo que nos hace feliz?
en la tierra, qué es lo que nos hace feliz a nosotros. Y como hijos de Dios nosotros podemos decir que sí nos hace feliz el conocer a Dios y el Amén. ir descubriendo su propósito por el cual Él nos ha llamado. Así es, pastor. Entonces, mi hermano Cristian, cuando uno descubre para qué fue llamado aquí en la tierra, uno tiene la felicidad completa. Amén. Porque descubre y cuando uno comienza a trabajar en lo que Dios le ha mandado a hacer, uno es feliz. Tenga Claro. plata, no tenga plata, esté el día con sol O nublado. o nublado, Dios da pero el gozo. da el gozo y la motivación. Claro. Se despierta una pasión por hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces es importante que nuestros amigos y hermanos que nos están viendo puedan descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para ellos aquí en la tierra. Porque hay mucha gente, hermano Cristian, y usted que es psicólogo sabe que hay mucha gente que cree que vino a pasarlo mal aquí, a la Claro. tierra. Que piensa que esto es el infierno, cuando en realidad no es así. Por eso es importante estar en constante búsqueda ya cuando después que recibimos al Señor, pero en constante comunión, porque en realidad necesitamos siempre de Dios nosotros como cristianos, sobre todo cuando ya llenamos ese vacío, eh, y Dios nos va mostrando el camino a través del Espíritu Santo, nos va guiando y la verdad, como dice usted, es distinto, se viven las adversidades de forma distinta cuando tenemos al Señor dentro de nosotros. Es verdad. Y sabe, me recordaba de un versículo que el Señor Jesús habló y dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, Claro, pero que no tuviéramos temor, porque Él había vencido el mundo. Entonces, queremos desafiar a cada persona que vea, ¿no es cierto?, este podcast, para que pueda descubrir realmente cuál es el propósito que Dios tiene para ellos en esta tierra. Y cuando uno lo descubre, pues realmente uno puede decir, realmente somos felices y estamos completos. Así amén. que mis amados amigos, mis amados hermanos, queremos dejar este podcast para que usted lo analice, lo piense, esta frase. ¿Cuál es el propósito por el cual yo vine a esta tierra? ¿Será que vine a pasarlo mal? ¿O será que necesito descubrir todavía que Dios tiene un propósito aquí en la tierra y que ese propósito me va a llevar a la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios dice su palabra que es agradable y es perfecta. Así Amén. que, mis amados amigos, ya nos vamos despidiendo, mi hermano Cristian. Qué alegría poder compartir estos minutos con usted, Gracias, pastor. hablando de algo tan maravilloso. Así que nos estamos despidiendo, los dejamos invitados para que se puedan suscribir ahí, ¿no es cierto?, al canal. Usted pueda suscribirse, también dejarnos sus comentarios. ¿Qué piensa usted acerca del propósito por el cual Dios lo trajo aquí en la tierra? Así que les enviamos un gran abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.